Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este tema que quiero titular Cuando la frontera se cierre, y que en el programa El Mundo Actual, que va a salir estos días, te ha titulado La crisis de la frontera, donde estoy ampliando mucho. Más desde el inicio de estos versículos que leí, pero déjeme compartir rápidamente esta corta reflexión. Daniel, como vemos aquí en esta imagen que estoy mostrándole, Daniel tenía aproximadamente 84 años cuando él se fue a las orillas de los ríos de Babilonia, y allí a las orillas de Babilonia Daniel recibe esta impresionante visión o mensaje enviado desde el cielo, exclusivamente recibido por o más bien dado por el arcángel Gabriel. Allí Gabriel le menciona un acontecimiento sin precedente para los últimos tiempos. En estos días, como vamos a ver en las siguientes imágenes, hemos visto la situación y la crisis que se está viviendo de la frontera, en toda la frontera de los Estados Unidos de América, en el cual ineludiblemente se mencionan los países México, que es parte de este conflicto definitivo, y 3 países del Triángulo de Centroamérica, que se conoce como El Salvador, Honduras y Guatemala, están involucrados en todas estas noticias, en el acontecer de estos acontecimientos, de esta crisis que se está dando. Pero ¿hasta dónde esta crisis que estamos viendo y que parece que se va a recrudecer un poco más? E inclusive los expertos dicen que los siguientes años van a ser peor que los que ya estamos viendo. ¿Realmente tiene esto algo que ver con las Sagradas Escrituras? Sí, específicamente Daniel habla aquí en este pasaje en que leímos el versículo 4, que antes, porque el ángel le dice que esto es para los tiempos del fin, e inclusivamente el ángel le dice cierra esta palabra, porque lo que tú estás recibiendo es para los tiempos finales. Esta crisis de inmigración que menciona específicamente Daniel, que será como una contundente señal de los acontecimientos finales, fue recibida por Daniel allí en ese retiro que él está teniendo a las orillas de los ríos de Babilonia. En esa crisis la estamos viviendo sin lugar a duda en estos momentos sin precedentes. Pero esto ya surgió con gran envergadura en el 2015, como estamos mostrando en las siguientes imágenes, son reales. Esto sucedió en el 2015, 2016 y 2017 en Europa. Los europeos fueron los primeros en experimentar esta crisis sin precedentes. De hecho, su servidor, con un grupo de peregrinos de esos viajes que nosotros hacemos todos los años de estudio y peregrinación a Israel, visitamos Grecia en el estudio que se llama Los Pasos de Pablo. Y cuando bajábamos del barco en Atenas,
precisamente fuimos testigos con mi grupo que fui de esta miriada de peregrinos musulmanes, perdón, no peregrinos, disculpe la palabra, sino inmigrantes musulmanes. Las imágenes que usted está viendo en esto son impresionantes, que dio o provocó en aquel momento una declaración exclusivamente de la Unión Europea, en la cual la Unión Europea dijo las siguientes palabras, amenazando directamente a Turquía, diciéndole a Turquía que si ellos no hacían más para detener las miriadas de refugiados sirios, turcos y también iraquí, entonces la Unión Europea se miraría en la necesidad de cerrarle las fronteras a Turquía para Europa del Este. Aquella amenaza fue muy fuerte, sonó fuerte, pero no trascendió en América Latina o América porque estábamos lejos, eso fue allá en Europa. Pero la crisis que llevó a los europeos hasta de amenazar de cerrar la frontera con Turquía, y más tarde lo haría España, quien amenazó a Marruecos con cerrarle la frontera si Marruecos no hacía más también o no hacía de su parte para evitar esa crisis que están enfrentando los europeos. La crisis que estamos viendo en como esta imagen de este barco, que es real, la crisis la han vivido fuertísimamente los europeos, y preguntémosle a los franceses, preguntémosle a los italianos, preguntémosle a los españoles, y específicamente en este mes de enero al ministro de Defensa o secretario de Defensa de Gran Bretaña, quien amenazó mandar barcos de guerra para los famosos barcos de miriadas de inmigrantes musulmanes que quieren atracar en las costas de Inglaterra. El ministro de Defensa dijo, no se atrevan y voy a mandar mis barcos de guerra porque no queremos, ya tenemos graves problemas con los inmigrantes que tenemos aquí. Esa situación, esas palabras duras, drásticas que suenan de los gobernantes, es exactamente también que estamos en este momento en esta crisis en los Estados Unidos, sobre todo la relevancia del presidente Donald Trump, quien ha anunciado que si esta situación no se controla, va a tener que tomar la dura decisión de cerrar las fronteras con México. Ante toda esta situación uno dice, ¿qué es lo que estamos viviendo entonces en estos momentos? No cabe duda que estamos viviendo momentos proféticos, cuando vemos estas imágenes que estamos viendo aquí de las miriadas de hondureños, centroamericanos que están entrando ineludiblemente dentro de los Estados Unidos de América. En todo esto hay algo que quisiera compartirles con ustedes, y es esta parte acerca de las miriadas de centroamericanos. Todo eso me hace recordar con las amenazas que hiciera el presidente, si así le podemos llamar, o advertencia sería lo más prudente, que ha hecho el presidente Donald Trump, donde él ha anunciado que si México no hace más, como le dijo la Unión Europea a Turquía, va a tener que cerrar la frontera. Pero su advertencia también va para Guatemala, El Salvador y Honduras. La pregunta es, ¿qué tan profético es esta crisis que estamos viviendo? Esto me recuerda a esta palabra que está aquí escrita. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya mal lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Aquí Daniel capítulo 2 está hablando de
una guerra en una frontera. En el 2012, en un documental de Discovery, que lo puede encontrar usted ahí en los archivos de Discovery, está hablando de los famosísimos rugidos en el cielo. Uno de los científicos dijo que él cree que específicamente desde 2010 se desató una guerra de las estrellas, dice él, en la frontera. Esa palabra utiliza él, en la frontera, entre el segundo cielo y el tercer cielo. Luego dice este científico, lo que puedo decir, dijo, no tenemos evidencia nosotros para esto, pero sí, dijo, desde el 2010 para acá estamos siendo visitados por espíritus de violencia que nunca antes en la historia los humanos los habíamos visto. Él le llamó espíritus de odio. Sea lo que sea, él dice que cree que esos espíritus están siendo expulsados de la frontera. Qué interesante. El cierre de la frontera en el cielo se está dando por acontecimientos proféticos que se aproximan como el arrebatamiento de la iglesia, y eso se está perfilando en la crisis también en estas naciones del planeta Tierra. Si esto se está dando, el cierre, si esto comenzó primero en el cielo, entonces las amenazas que hacen nuestros gobernantes del cierre de su frontera presagia que una crisis sin precedentes más fuerte de inmigración se aproxima a la Tierra. Los expertos dicen, como Peter Wehman, científico de Inglaterra, él dice que entre el año 2019 al 21 enfrentaremos grandísimas crisis por el cambio climático, que va a traer impactos sin precedentes, de los cuales ya hemos sido testigos, y lo dije en el programa anterior del Mundo Actual. Si esto es así, dijo Peter Wehman, vamos a tener milladas, quizás millones de personas tratando de buscar un refugio en diferentes naciones. Entonces, ¿estamos en un acontecimiento profético? Si eso es así, y tal como lo dijo, como vemos en la imagen, si esto comenzó en el cielo primero, entonces la tierra también, tal como lo dice Apocalipsis 12, versículos 11 y 12, hay de los moradores de la tierra, porque Satán sabe que el tiempo se le ha cortado. Si eso es así, en esta corta reflexión, y donde doy amplia información más en el programa El Mundo Actual que va a salir, solamente quiero decirle, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de orar aún por estas miriadas de inmigrantes. Tengan o no tengan razón, nuestro deber como cristianos es orar no solamente por las naciones y por la paz de las naciones, sino también de hacer un llamado a la reflexión a nuestros gobernantes, que lo mejor es que busquen un acercamiento con Dios, porque el tiempo que viene será más turbulento todavía. En otras palabras, todo anuncia a la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesús, que por cierto, del día y de la hora es difícil saberlo, eso nadie lo sabe, ni el año. Sabemos que el tiempo sí estamos cerca. ¿Cuánto nos llevará? ¿Un año, 2 años, 3 años, 4 años? No importa.